morará bajo sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hola, ¿qué tal? De nuevo con ustedes, fieles a nuestra cita con el programa Bajo su abrigo. Quiero seguir tratando. Sabemos que el programa se compone de dos partes. En la primera parte empezamos a tratar la semana pasada sobre el tema cuando Dios hace cosas que a nuestro parecer no entendemos, no tienen sentido. La palabra de Dios siempre, hay que decir, que trae esperanza a aquellos que están a punto de rendirse. Yo siempre digo que si estás a punto de rendirte, ríndete a Cristo, que es la solución, la salida, a quien mejor te pueda rendir para que Cristo te levante, ¿no? Entonces, cuando lo que Dios hace, para nuestro parecer, tenemos la sensación a veces que Dios nos ha abandonado en medio de los problemas, en medio de las dificultades, pero en realidad no es así. Estábamos basando este estudio en este tipo de devocional, estábamos basándolo en un versículo que está en Jeremías, capítulo 28, verso 11, que dice así, dice, porque yo sé muy bien los planes, en otra versión dice los pensamientos, los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Eso es una gran promesa que está en la palabra de Dios. Él siempre ha prometido que no nos va a abandonar, que Él estará con nosotros siempre hasta el fin. Hay un versículo que Dios le habla a Josué cuando iba a entrar en la tierra prometida. Recordemos que Josué era el sucesor de Moisés, el encargado de introducir al pueblo de Dios en la tierra prometida. Le dijo Dios a Josué en el capítulo 1, verso 5, dice, nadie te podrá resistir en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. También en Isaías, en el capítulo 41, el verso 10, leemos, dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y siempre te ayudaré. Gran promesa, siempre quiere decir en cualquier circunstancia, en cualquier problema, en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Dice, sí, te sostendré con mi diestra maravillosa, poderosa, victoriosa. La clave de a veces no entender lo que Dios hace o no comprender por qué Dios permite el sufrimiento en el ser humano, y a veces nos preguntamos por qué Dios permite, existe Dios, tantas y tantas preguntas que nos hacemos, y es porque desconocemos muchas cosas de Dios. Hay un versículo escrito por Pablo en la carta a los Romanos, el capítulo 8, el verso 28 dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas, o sea, todo lo que nos ocurre, para nuestro bien, si le amamos. Y si andamos de acuerdo al llamado con que Él nos ha hecho, ese llamado con su propósito en sus planes. El problema está cuando no andamos en sus planes. Dios promete en su santa palabra, en la Biblia, Dios promete que si amamos al Señor y estamos dentro de sus planes, dentro de su voluntad, dice que cualquier cosa que nos ocurra es para nuestro bien. El problema es cuando queremos recibir la bendición de Dios en ese sentido y no andamos en los planes y en el propósito de Dios. Entonces ahí es donde falla el tema de por qué no entendemos a veces lo que el hombre tiene que sufrir o padecer en este mundo. Entonces, para concluir en ese punto, dice, si andamos en el propósito, si andamos en los planes de Dios, Él nos promete que todas las cosas nos van a ayudar a bien y que siempre tendremos su ayuda. Hay muchas, y vamos a analizar hoy algunas, hay muchas situaciones en las cuales puede parecer que no tiene sentido lo que Dios hace a nuestra forma de pensar. Vamos a analizar alguna. Por ejemplo, el fracaso. El fracaso de nuestros sueños.
¿Por qué a veces los sueños que tenemos no se cumplen en nuestra vida? Y el problema es que muchos no entienden el por qué no alcanzan esos sueños si están andando en la voluntad de Dios. Y se preguntan, si yo ando en la voluntad de Dios, ¿por qué mis sueños no se cumplen? Vamos a analizarlo en el tema espiritual, luego ya lo veremos en el tema material, en el tema de la vida cotidiana. En el tema espiritual, por ejemplo, tu sueño podría ser misionero. Tu sueño podría ser ministro de la alabanza. Tu sueño podría ser líder de jóvenes, pastor, etc. Pero si realmente es la voluntad y es el plan de Dios, el cumplir tu más anhelado sueño, entonces solo es cuestión de esperar el tiempo, el kairos de Dios, los tiempos de Dios, y no desesperarnos en nuestro tiempo, en nuestro cronos. A veces los tiempos de Dios no coinciden con los nuestros. Por eso tenemos que tener la capacidad, y aquí es donde entra las virtudes de la paciencia. Tenemos que esperar en el plan de Dios y en el tiempo, en el kairos de Dios. Por ejemplo, ¿cuáles las virtudes de la paciencia? La virtud de la paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Y la otra es saber esperar cuando algo se desea mucho. Una de las pruebas más evidentes que vemos en la Biblia sobre la paciencia y sobre la forma de soportar el sufrimiento, sabiendo que Dios permite el sufrimiento, pero que los sufrimientos no los envía Dios, Dios permite esos sufrimientos con un motivo esencial que iremos viendo a lo largo que vayamos avanzando en este tema. Dice, uno de los casos más que vemos en la Biblia más importante y que refleja esto que estoy diciendo es la vida de Job. Job, vemos todo lo que Dios le permitió a Satanás que hiciese en su vida. Dice que perdió todas sus posesiones, perdió a todos sus criados, perdió incluso a su familia, incluso cayó en una grave enfermedad. Pero dice la Biblia, y esta es la clave, que él se mantuvo siempre íntegro y fiel a Dios. Si leemos en el capítulo 2, los versos 9 y 10, vemos como incluso su esposa le recrimina su integridad. Dice así, entonces le dijo su mujer, ¿aún tienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres necias, ¿estás hablando? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y dice que en todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces, ¿qué ocurrió? Como consecuencia de su integridad, como consecuencia de su fidelidad, como consecuencia de su confianza plena en Dios, mirad qué dice la Biblia. En el capítulo 42, ya al final del libro, el verso 12 dice, y bendijo Dios el postrero estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. Si analizamos lo del versículo 1, las posesiones que tenía en el versículo 1, vemos que Dios le concedió el doble justo de lo que tenía, por mantenerse fiel y por mantenerse con fidelidad y plena confianza en Dios. El verso 13 dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y el 15, el verso 15 dice, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto dice, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Mirad qué gran bendición trae cuando confiamos plenamente en Dios, cuando sabemos que Dios siempre tiene el control de todas las cosas, que si amamos realmente a Dios, Dios siempre va a cumplir sus planes en nosotros. Tenemos que andar en su propósito, andar en su voluntad y entonces poder recibir lo que recibió Job, que dice que recibió el doble de lo que tenía antes de ocurrir todo lo que le ocurrió. Hay una frase que dijo Tim Keller, un siervo de Dios que aún vive,
no es muy mayor tampoco. Dice, Jesús no murió para que nunca sufriéramos. Él murió para que cuando suframos, Dios use ese dolor para hacernos más como Jesús. Ese es el gran secreto. Por otra parte, si Dios realmente te ha llamado a cierto ministerio, si Dios no te ha llamado a cierto ministerio, es porque quizá Él quiere usarte en otro, que a lo mejor tú ni te has planteado o incluso lo has rechazado o no te has dado cuenta que tienes los dones o los talentos para desempeñar ese ministerio. Así que debemos esperar en el Señor, debemos tener la confianza de que en el tiempo, vuelvo a repetir, en el tiempo kairos de Dios, se va a cumplir nuestro sueño y nuestro deseo, si está en el propósito y en los planes de Dios. Ahora vamos a hablar un poco en el tema material, en el tema de nuestra vida cotidiana, cuando tenemos sueños. Por ejemplo, sueños académicos, de poder estudiar y tener una carrera, sueños de formar una familia, sueños de un trabajo, negocios. Y pareciera que se fuman y a lo mejor es que no entiendes por qué te salen las cosas como no quieres. Pues deberíamos hacernos o hacerte las siguientes preguntas. Si no te funciona nada de todos estos sueños que tú tienes, tienes que preguntarte, ¿he consultado con Dios antes de tomar cualquier decisión en cualquier aspecto de los que hemos nombrado? Debemos consultar a Dios porque Dios tiene lo mejor para nosotros. Dios quiere darnos lo que realmente necesitamos. A veces nuestro anhelo nos confunde y nos lleva a desear cosas que están fuera de los planes de Dios. Por eso muchas veces queremos que Dios bendiga nuestros planes sin someternos a los suyos. Y ahí es donde está el error y el problema. Debemos someter nuestros planes a los planes de Dios y confiar en que Dios tiene un mejor plan que el que yo pueda tener. ¿Te has preguntado si el trabajo o el negocio que quieres emprender está de acuerdo a la voluntad de Dios? Dios siempre escucha a sus hijos. Dios siempre está atento a la ayuda a sus hijos. Por eso, si tú deseas hacer algo, emprender algo, consúltale a Dios. Y Él te va a mostrar el camino y Él te va a decir esto te conviene y esto no te conviene. En el tema familiar, ¿es la persona ideal para compartir tu vida la que tú quieres hacerla tu esposa o tu esposo? ¿Es el plan de Dios? ¿Es esa mujer o ese hombre el que Dios tiene para ti? Esa es otra de las preguntas que debemos hacernos. La Biblia enseña en 2 Corintios capítulo 6, verso 14, dice que no nos unamos en yugo desigual. O sea, que no estemos en el mismo yugo con aquellos que no creen, con los incrédulos. Y dice aquí el apóstol Pablo, dice, porque ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia? ¿Y qué comunión hay entre la luz, que representa la sabiduría y la santidad, con las tinieblas, que es, las tinieblas yo las llamo la ignorancia y el pecado? ¿Qué comunión puede haber entre la santidad y el pecado? Ninguna. Pues de esa manera dice que no debemos unirnos ni incluso en los negocios, ni en un matrimonio tenemos que unirnos en un yugo desigual, porque cada uno va a pensar de una forma, cada uno va a caminar hacia su dirección, hacia lo que él le guste hacer. Por eso es tan importante seguir la palabra de Dios en nuestra vida y los consejos, para que luego no nos ocurran cosas que lamentamos y muchas veces nos hacen destruir toda nuestra vida, porque no andamos o no tomamos las decisiones de acuerdo al plan, a los pensamientos de Dios. Dios tiene siempre los mejores planes para nosotros. ¿Por qué no escucharlos y vivir una vida de acuerdo a su voluntad, recibiendo su bendición cada día? Muchas veces también nos preguntamos o se preguntan las personas que no entienden bien la Biblia, ¿por qué la enfermedad, por qué el divorcio, por qué el rechazo de los demás, la muerte o la tristeza han de llegar a nuestra vida cuando estamos tratando de servir al Señor? ¿Por qué ocurre esto? A lo mejor puedes estar pasando por una crisis tremenda en tu vida y pareciendo que todo está fuera de control. A lo mejor sientes que tus fuerzas ya se acaban
y no entiendes el porqué de las situaciones que a tu vida están llegando. Quizá pareciera que Dios está alejado de ti y que no escucha tu clamor, pero quiero decirte algo para animarte y para levantarte si estás en esta situación. Dios siempre está dispuesto a ayudarte. Dios siempre está cerca de ti. El problema nunca es Dios. El problema somos nosotros cuando tomamos decisiones, que la mayoría de las decisiones que tomamos son decisiones, malas decisiones. Y como consecuencia, toda decisión trae una consecuencia. Las consecuencias de las malas decisiones, las consecuencias no suelen ser buenas. Por eso tenemos que ajustarnos a la voluntad, a los planes, a los pensamientos de Dios para andar dentro de la bendición de Dios. Quizá pareciera eso, pero no te preocupes. Isaías, vuelvo a repetirte el versículo que he leído antes, te dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, no pierdas el aliento, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te daré fuerza. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién es el que da la fuerza? Dios es el que da la fuerza. Jesucristo, Dios te da la fuerza. Y dice, siempre te ayudaré, siempre te voy a sostener con mi diestra victoriosa. Él nunca te va a poner una carga que no puedas soportar. Nunca. Sino que Él mismo te va a ayudar a salir de cualquier hoyo y de cualquier situación adversa que te encuentres. Y solamente tienes que seguir algunos pasos para entender lo que Dios está haciendo en tu vida. Tienes que entender que lo que Dios hace, aunque a ti no te parezca, siempre tiene sentido. Aun cuando no lo tenga para nosotros, como digo, Él trazó un plan desde un principio, desde antes de que tus padres te engendraran, Él tenía un plan para tu vida. Así es que ajusta tus planes a los suyos y tendrás éxito en esta vida. También el segundo punto es saber esperar el tiempo de Dios. He comentado antes que a veces no coincide el tiempo nuestro con el tiempo de Dios. A veces queremos las cosas y las queremos ya, y las queremos de la forma que nosotros queremos. Pero no es así como funciona la vida cristiana. No es así como funciona la realidad de Dios en nuestra vida. Es esperar y la respuesta vendrá. En Habacuc capítulo 2, verso 3, hay un versículo que a mí me encanta y yo recomiendo que lo lean aquellos que andan impacientes por lograr sus sueños. Dice, aún no ha llegado el momento de tu visión, de que tu sueño se cumpla, pero no dejará de cumplirse, gran promesa. Tú espera, ten paciencia. Aunque parezca tardar, llegará en el momento preciso. Porque los momentos precisos son de Dios. Dios sabe cuándo tiene que darnos o cuándo tienen que cumplirse nuestros sueños. No permitas a veces con tu boca, a veces permitimos con nuestra boca cosas, hablamos negativamente en ese sentido, palabras que incluso cuestionan la existencia de Dios cuando los planes nuestros no salen. Y entonces llegamos a acusar a Dios o a cuestionar que Dios existe. No caigamos en ese error, porque ese es el verdadero fracaso, caer en ese error. Tenemos que esperar el tiempo del Señor y nuestros sueños se van a cumplir. Bien, lo dejamos aquí, el tema lo finalizamos hoy y vamos a poner un vídeo para dar pie a la segunda parte de este programa que se titula Dios de pactos. Dios que cumple siempre sus promesas y sus pactos, aunque pasen 1000 generaciones. Dios detesta el orgullo. Proverbios 16:5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Una de las cosas que Dios aborrece es el orgullo. En muchos lugares de la Biblia queda esto claramente establecido, siendo Proverbios 16:5 uno de ellos. Pero siempre han existido personas orgullosas en todo tiempo y en todo lugar. Esas personas se sienten superiores a los demás por diferentes motivos. Podría ser porque tienen dinero o una posición social alta, o una buena preparación académica, o por ser de la raza mayoritaria o dominante. No importa lo que motive el orgullo, a Dios nunca le agradará esa postura.
Si bien es cierto que por lo general, la mayoría de las personas orgullosas podrían tener las características antes señaladas, puede haber orgullo en otros estratos sociales. He conocido gente muy pobre que a la vez son muy orgullosas y también gente adinerada con un corazón humilde. También he conocido orgullosos de todas las razas y nacionalidades, así como gente sencilla de igual origen. Por lo tanto, el orgullo carece de un estereotipo específico y puede ser encontrado en cualquier lugar. Meditemos en lo que dice la Escritura en Ezequiel 28, versos 14 al 17. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Ese querubín grande protector que menciona el profeta Ezequiel no es otro que a quien hoy conocemos como el diablo o Satanás. La Escritura dice que él fue perfecto desde el día que fue creado hasta que se halló la maldad en él. Por lo que dice el versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. El gran pecado de este querubín fue el orgullo. Se creyó mucho más grande e importante de lo que era realmente. Isaías 14, versos 12 al 14, arroja más luz sobre el pecado cometido por el diablo cuando todavía era uno de los ángeles del cielo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. La soberbia, el orgullo de Satanás fueron tan grandes que lo impulsaron a creerse igual a Dios y capaz de ocupar el trono del Altísimo. Y si Dios odia la mentira porque le hace recordar al padre de la mentira, es obvio que debe también odiar el orgullo porque fue el primer pecado cometido en el universo. Ese orgullo que desafiaba incluso la autoridad de Dios y pretendía ocupar su trono santo, no puede ser jamás de su agrado. Quitemos de nuestro corazón todo vestigio de orgullo. Seamos como dice el Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El mejor ejemplo de humildad nos lo ha dado nuestro Señor Jesús, quien se humilló y entregó su vida en la cruz por ti y por mí. Dios te bendiga. Bien, muy interesante este vídeo. Vemos cómo Dios odia al orgulloso, odia el orgullo en las personas, ¿no? Recordemos que estamos tratando en esta segunda parte de este programa, Dios de pactos es el título. Estamos tratando sobre para qué hemos sido escogidos, ¿no? Con el propósito que decía el apóstol Pedro de por qué hemos sido llamados a ser su familia, su linaje, a ser su sacerdocios al servicio suyo, sacerdotes, perdón, a su servicio, nación santa, iglesia universal santa, dedicada y apartada de toda contaminación, y un pueblo que le pertenecemos por posesión. Todo esto, dice el apóstol Pedro, que Dios nos escogió, nos llamó, nos hizo el llamado con un propósito,
para que anunciemos, proclamemos en alta voz las virtudes de Cristo. Recordad que la semana pasada estuvimos tocando y empezamos a tocar una de las características esenciales de nuestro Señor Jesucristo, que fue la humildad y la mansedumbre, y que ya empezamos a tratar la semana pasada y vamos a continuar hoy. Para recordar un poco, hablábamos del versículo de lo que Jesús dijo en Mateo 11, el verso 29. Dice, llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El mayor ejemplo de mansedumbre, el mayor ejemplo de humildad, lo tenemos en Jesucristo. Definamos lo que es la humildad. La humildad es ausencia de orgullo y de soberbia, podemos llamar, pero también es la virtud que consiste en reconocer nuestras propias limitaciones y actuar de acuerdo a ese conocimiento. Y como cristianos, la cualidad de la humildad más importante es reconocer nuestra absoluta dependencia de Dios. Por mucho que sepamos, por muy inteligentes que seamos, por mucho que hayamos conseguido en esta vida, es gracias a la misericordia de Dios. Por eso, un principio de humildad cristiana es reconocer nuestra dependencia total de Dios. Como hemos visto en el vídeo, los enemigos de la humildad son el orgullo y la soberbia. El orgullo es la arrogancia, es la vanidad, es el excesivo estimación, amor a uno mismo, y es creernos superiores a los demás. También es ensalzarnos y complacernos en nuestras propias capacidades, menospreciando a los demás. La soberbia es la cualidad primordial del orgullo. El orgullo es también altivez, mirar a los demás por encima del hombro. Apetito también deseado y en desorden de ser preferido a otros. Y todo esto nos produce grandes consecuencias, incluso en la familia, en la sociedad, también en las congregaciones llamadas cristianas. El orgullo y la soberbia producen grandes problemas, grandes dificultades y graves consecuencias, ¿no? Recordemos que el primer pecado que se produjo en la humanidad o en la creación de Dios fue el del orgullo y la soberbia, y que se produjo precisamente en el cielo. Si leemos en Ezequiel capítulo 28, el verso 14, habla de un ángel que Dios creó, un ángel guardián llamado Luzbel, que significa transportador de luz, portador de luz. Dice, yo te ordené, te ungí, dice el verso 14, como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día, escuchar bien, aquí está la clave, en que se encontró maldad en ti. Luzbel, como que también se llama Lucifer, he dicho y repito que significa portador de luz, pero tras la caída, tal la rebeldía, tal su orgullo y su soberbia, su nombre fue cambiado a Satanás, que significa adversario, el que se opone. El orgullo corrompe y produce destrucción. Mirad qué dice el verso 17. Dice, tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Dios lo creó bellísimo. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada de los reyes. Vemos la actitud y la soberbia que llevaron a este ángel portador de luz a ser expulsado del cielo y condenado por toda la eternidad al infierno. Isaías también habla en el capítulo 14, los versos 12 al 15. Dice, ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en los montes de los dioses y muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré, mirad,
y seré como el Altísimo. Y el verso 15 dice, en cambio serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Es ahí donde nos lleva el orgullo y la soberbia, lo que llevó a Luzbel a convertirse en Satanás, en el adversario de Dios, y fue condenado por la eternidad al infierno. Nuestra actitud, hermanos y personas que estáis viendo o escuchando, amigos, este programa, simpatizantes, mirad qué dice el Salmo 51, porque esta debería ser nuestra actitud. Aquí vemos al rey David, después de confesar y reconocer su pecado, pedir perdón y misericordia a Dios, y escribió lo siguiente en el verso 10 del Salmo 51. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Y el verso 12, restaura en mí la alegría, el gozo de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. La humildad, la mansedumbre de un rey que había pecado, un rey que había cometido un gran pecado contra Dios y contra el prójimo, porque recordad que tuvo a la mujer de uno de sus generales y hizo trampa, hizo engaño, mató y luego tuvo su consecuencia, su hijo murió. Pero Dios, en su bendita misericordia, cuando él se arrepintió de verdad, dice que reconoció su pecado y pidió a Dios misericordia. Y qué actitud más humilde y más mansa del rey David, ¿no? En un corazón arrepentido y en un corazón quebrantado no cabe ni el orgullo ni la soberbia. Sin humildad y espíritu de servicio no es posible vivir en los planes y en el propósito de Dios. Sin humildad tampoco hay santidad, pues Jesús no quiere a su servicio seguidores orgullosos y soberbios, no los acepta en su servicio. Dios no puede utilizar a un soberbio, a un orgulloso. Los instrumentos de Dios son siempre humildes y mansos. Si no somos humildes podemos hacer infelices incluso a las personas que nos rodean. El orgullo y la soberbia lo arrasa todo. En las congregaciones cristianas, por desgracia, también existe este problema. Nosotros lo llamamos orgullo espiritual. El orgullo espiritual es creerse más que los demás, creerse que Dios te ha preferido a ti por delante de los demás, pero eso es un error completamente. Eso es escuchar las mentiras de Satanás, porque Dios no hace distinciones entre sus hijos. Para Dios somos todos iguales. ¿Por qué? Porque se pagó el mismo precio. Quizás tengamos distinta responsabilidad, quizás tengamos distinta posición, pero en cuanto al valor, tenemos el mismo valor todas las personas, porque pagó un precio elevado que fue la sangre de Jesucristo. Y tanto el que sabe mucho como el que sabe poco, el que tiene mucha abundancia de bienes materiales como el que tiene escasez, para Dios valen lo mismo, porque Dios no hace acepción de personas. En cierto modo, hay que entender también que en todo grupo humano, que en hay distintas capacidades, ¿no? Pero la mayor capacidad no debe ser motivo para querer destacar y llenarse de orgullo y de soberbia, sino todo lo contrario, para servir. Si tú tienes dones que Dios te ha dado, ponlos al servicio de Dios, ponlos al servicio de tu obra, de la obra que Dios ha puesto en tus manos, si eres un líder, eres un pastor, o si eres una oveja. Humíllate ante la presencia de Dios y dedícate, si tienes dones, si tienes talento, dedícate a servir al Señor con ellos. Jesús establece aquí una norma de vida dentro de la iglesia que es muy importante, que es que Él mismo dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir y dar la vida por todos. Ese es el principio básico de la humildad, ser servidores. Por mucho que sepas, por mucho que tú tengas, todo lo has recibido de Dios y tienes que aceptar que sin Dios no somos nada. Con Dios lo somos todo,
si reconocemos esa característica de la humildad de nuestra dependencia a Dios. El Señor nos está invitando a través de imitar a Jesucristo a proclamar esa virtud tan importante y tan necesaria en la vida, que es anunciar esta virtud tan fabulosa, tan espléndida, tan extraordinaria que demostró nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios, dice que se humilló a sí mismo y se hizo hombre y murió en una cruz por nosotros. Esa es la mayor prueba de humildad y de mansedumbre que demostró Jesucristo. Y nosotros, como dice Primera de Pedro, tenemos que anunciar las virtudes de Jesucristo. Y anunciar la virtud de Jesucristo en cuanto a la humildad y la mansedumbre es ponerla en práctica en nuestra vida. Que nuestra forma de vivir sea la humildad, el dedicarnos a los demás, el servicio como nuestro objetivo primordial. La única manera de vencer el orgullo es por medio de la ayuda de Dios. Si tú te sientes en este sentido que tú eres orgulloso, que eres egocéntrico, que eres soberbio, a veces los soberbios incluso se les nota un lenguaje que no agrada. Tú ves a una persona soberbia, orgullosa, y lo notas al escucharlo hablar, ¿no? Que Dios tenga misericordia y le podamos pedir que podamos andar en humildad y andar en mansedumbre. En el comienzo de la humildad es reconocer nuestras propias limitaciones y, como he dicho antes, nuestra dependencia de Dios. La persona orgullosa no depende de Dios para vivir y hacer las cosas en su vida, sino que se basta a sí misma para obtener lo que quiere. Una persona influenciada por este mal espíritu, porque esto es un mal espíritu, el orgullo y la soberbia son espíritus malos, no considera incluso la oración como algo importante. Este mal espíritu de orgullo es un grave obstáculo para la oración. Y sin oración no hay respuesta. La oración, como yo digo, es el aliento de la persona, el aliento de la iglesia verdadera, el aire que respiramos. La oración es como el aire para nuestra vida física, para nuestra vida espiritual. La oración es el aliento de vida que nos relaciona con Dios, que tenemos esa intimidad con Dios a través de la oración y podemos contarle y hablarle y que Él nos hable y nos conteste para saber cuáles son sus planes y sus propósitos para nosotros. Hay personas que tienen dificultad para orar porque están bajo la influencia de este mal espíritu. A veces hasta se quedan dormidas cuando otros oran, porque como ellos han orado quizá y han orado tan bien, lo han hecho tan bien, que no les importa cómo oran los demás, se echan a dormir. Lamentablemente quizá lo tomen como broma, pero es así. Se vive en las congregaciones hoy en día. Gente que se duerme en las congregaciones, en los cultos de oración, vemos personas que se duermen. Posiblemente también sea que andan cansadas, pero muchas veces es también por este orgullo, por este mal espíritu que nos hace creernos superiores espiritualmente a los demás. La gente orgullosa no ve a veces ni siente la necesidad de orar. Las personas humildes, en cambio, reconocen la necesidad de buscar a Dios en intimidad y de orar porque saben que sin Él no pueden vivir. El verdadero creyente, el verdadero discípulo de Dios practica la humildad y tiene esa intimidad con Dios, reconociendo que sin Él no somos nada. Los orgullosos toman a veces decisiones sin buscar la voluntad del Señor en oración, pues no lo consideran necesario, porque se creen que ya lo saben todo. ¿Y qué ocurre luego? Que sufren las consecuencias de sus malas decisiones. Creen saber más incluso que el mismo Dios, y por eso a veces ni le piden ayuda, no le piden ayuda, en oración no oran, porque se consideran incluso que saben más que Él. El salmista del Salmo 10, que posiblemente algunos creen que fue David, en el verso 4 dice, el malo, el inicuo, dice otra versión, por la altivez, o sea, por el orgullo y la soberbia de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No está Dios en ninguno de sus planes.
¿Por qué? Porque la altivez hace que nos salgamos de los planes y de los propósitos de Dios. Incluso a las personas orgullosas se les hace difícil aceptar y pedir ayuda. Y a menudo hablan en un tono, como he dicho antes, desagradable. La persona orgullosa no se humilla ante nadie y por eso no pide ayuda, porque se cree que él lo puede resolver todo. Eso es un error y lamentablemente está ocurriendo dentro de las congregaciones. A los pastores nos gustaría que las ovejas o los creyentes, los cristianos, fueran a nosotros en un espíritu de saber si ignoras algo. Mucha gente no pregunta porque no quieren que sepamos que ellos no saben lo que preguntan. Y eso es orgullo, eso es soberbia. Si tú no sabes algo, pregúntalo, que para eso estamos. Pide ayuda si necesitas ayuda. No te creas suficiente por tus propios medios, porque somos una familia. Yo siempre lo he dicho, siempre peleo en mi congregación porque logremos ser una familia. Y una familia se animan los unos a los otros, se ayudan los unos a los otros, se aconsejan los unos a los otros, se riñen en el sentido de exhortarnos unos a otros cuando algo no hacemos bien. Ese es el propósito de la Iglesia verdadera de Jesucristo, que andemos en unidad y que andemos en esa humildad de poder pedir ayuda y recibirla. A veces no se recibe la ayuda ni de Dios ni de la familia de Dios, que somos la Iglesia, por ese espíritu malo de orgullo y de soberbia. Ya termino. El orgullo se convierte en un obstáculo para las personas que entran en un pacto de amistad o una relación íntima. Las personas no quieren tener relación, no quieren tener amistad con las personas orgullosas. Hay personas que huyen de otras precisamente por eso, porque no quieren tener trato, porque los ven orgullosos, egocéntricos, soberbios. Las personas bajo la influencia del espíritu de orgullo también trabajan solos. Van por su cuenta. Yo lo llamo llaneros solitarios. Son personas que si se dice de hacer una actividad en la iglesia o cualquier otra cosa, nunca acuden, porque llevan sus propios planes. Ellos saben más que nadie. Y eso es andar sin cobertura. La cobertura, una persona humilde está bajo la cobertura de una congregación, de una iglesia. También no quieren tener autoridad por encima de ellos, los orgullosos. Y Dios pone autoridades y Dios exige que se someta toda persona a las autoridades. Pablo así lo decía: sométanse a las autoridades porque toda autoridad está instituida por Dios. Lo que pasa es que el enemigo pone en tu mente o en la mente de los orgullosos a través de sus mentiras este espíritu de orgullo y de soberbia. Por eso el apóstol Pablo advierte en 2 Corintios capítulo 2, verso 11. Dice, para que no se aproveche, en otras palabras, para que no tome ventaja Satanás de nosotros, porque no debemos ignorar sus maquinaciones. Esas maquinaciones son engaños, trampas, seducciones que a veces nos seduce para hacernos daño, que en definitiva, yo digo siempre que el diablo no nos quiere hacer daño. El diablo quiere destruirnos. Es su función, es su trabajo. El trabajo del adversario, del que se opone, de lo que significa el nombre de Satanás, es destruirnos, destruir la obra de Dios, destruir a aquellos que somos parte de la familia de Dios. Ese es su trabajo. Pero yo digo una cosa, si estamos en Cristo, el diablo no puede hacer nada con nosotros. Si nosotros estamos agarrados a Jesucristo, si nosotros estamos unidos a Jesucristo, Él es la cabeza, recordar, y nosotros somos el cuerpo, y en esa unidad somos más que vencedores. Dios nos promete que si andamos en unidad, si andamos juntos con un mismo sentir, vamos a recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. Muchas veces existen divorcios, destrucciones de noviazgo, amistades rotas, todo por la influencia del orgullo, que hace que las personas no pidan perdón, ni se perdonen, ni se humillen. Prefieren romper los pactos matrimoniales con el divorcio, prefieren romper las relaciones entre los novios, los noviazgos o las relaciones de amistad, porque no logran bajarse de su orgullo.
El orgullo ciega a la persona, impidiendo que reciba y que camine en el pacto que Dios tiene con él. El pacto que, recordemos, se firmó con la sangre de Cristo. Muchas personas, y ya termino con esto, no tienen revelación de lo que es liberación, de lo que es sanidad, de lo que es prosperidad real y auténtica, de lo que es fe y otras muchas verdades que están en la Biblia. Y no reciben las bendiciones de Dios por culpa precisamente de este mal que es el orgullo. Hermanos, para terminar y resumiendo, debemos ser humildes, debemos proclamar la virtud de Jesucristo de humildad y mansedumbre a través de nuestra forma de comportarnos en ese sentido, vivir una vida de acuerdo a los planes y a los propósitos de Dios, que son los planes de servir a los demás. Si tú no vives para servir, hay una coletilla que dice, si tú no vives para servir, no sirves para vivir. Así que aquí lo dejamos y aquí nos despedimos en esta mañana, agradeciendo vuestra atención y deseando que en esta semana sea una semana de gran bendición para ustedes y para todos aquellos que nos escuchan. Voy a terminar con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos y te glorificamos a ti en esta mañana, Señor. Queremos bendecirte, queremos glorificarte. Queremos, Señor, que esta cualidad de Jesucristo, de mansedumbre y de humildad, llene nuestras vidas, Padre. Que tú puedas usarnos, Señor, a través de lo que tú quieres, a través de ese espíritu de humildad, que podamos servirnos los unos a los otros, que podamos recibir de ti las bendiciones que tú tienes para los que andamos en humildad, para aquellas personas, Señor, que aún no te conocen en este sentido, Señor, que puedas tú tocarlos, que puedas tocar los corazones de las personas que han escuchado este programa, que puedas tú redarguirlos, Señor, para que ellos puedan cambiar de actitud y ponerse a tu servicio e imitarte a ti, que es el propósito que Dios tiene para nosotros, que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros para poder proclamar sus virtudes, Señor. Te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Un saludo y hasta la próxima semana. Que sean bendecidos. Al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor.